Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas Sociológicas. Bienvenidos al cruce de caminos, el lugar de encuentro donde las historias personales se entrelazan en el tejido cultural. Soy Anthony Michuy y en este episodio nos sumergimos en la compleja danza entre la identidad y la cultura. Con nosotros está Nicolás González, quien es psicólogo social y docente de sociología dentro de la Universidad Estatal de Bolívar. Gracias por acompañarnos hoy, Nicolás. Es un gusto tenerte aquí en este presente espacio y esperamos que sea de tu agrado. Muchas gracias. A continuación, no sé si tal vez puedas agregar algo más antes de continuar, hablarnos un poco de ti. Sí, bueno, yo soy Nicolás González, soy profesor de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas aquí en la Universidad Estatal de Bolívar. Estoy en la carrera de Sociología y bueno, estoy en varias materias, estoy en varias actividades. Luego tal vez hablemos un poco del Club de Expresión, Arte y Cultura que estamos llevando en la facultad, también en procesos de vinculación con la comunidad. Y bueno, claro, como profesor, como docente, también ejerzo como psicólogo clínico en mi consultorio. Y bueno, ya ven también ahora en el podcast, ¿no? Tratando de comunicar esto que estamos trabajando desde lo académico en otro lenguaje. Bueno, me parece interesante y sobre todo las aportaciones que realizarás en el presente podcast, que tenemos un tema muy interesante en discusión el día de hoy, que espero sea del agrado de nuestros oyentes y quienes nos miran a través de las distintas plataformas de nuestras redes sociales, así que chequen ahí también, no sean malitos. A continuación vamos a hablar acerca de la identidad y cultura. En nuestro primer segmento acerca de la formación de la identidad. Y quiero saber, primero quiero que empecemos por querer comprender o que nos expliques qué es la identidad y cómo se forman nuestras identidades. Ya, la identidad es un proceso complejo, es un proceso que tiene varias aristas o tiene varios componentes. Podemos hablar de la identidad a nivel individual, pero también lo que va conformando, lo que va construyendo la identidad es lo que está a nuestro alrededor. Entonces comienza a agrandarse este panorama y empieza la cuestión de lo familiar, la cuestión de lo comunitario, la cuestión de lo social en general y después, claro, la cultura. La cultura como este paraguas gigante en donde nosotros tenemos normas, tenemos tradiciones, tenemos ideas y a partir de eso, cómo nos influencia, cómo nosotros nos insertamos en la cultura, también va determinando nuestra identidad y claro, la identidad es un proceso siempre cambiante, siempre en evolución y siempre puede ser influenciada por lo que está pasando alrededor. Claro, es importante mencionar que la identidad se forja desde, en este caso como lo mencionas, desde lo individual hasta construirse de manera social. Ahora quiero que me respondas la siguiente pregunta que uno se realiza acerca de lo que es la identidad, es ¿cómo juega o qué factores juegan, digamos en este caso, el papel crucial dentro del proceso para que se forme esta identidad? Ya, como te iba contando, el entorno en el que nosotros estamos viviendo, en el que nos enfrentamos, las personas con las que interactuamos son las que van marcando nuestro primer proceso identitario, ¿no? O sea, el entorno familiar va construyendo cómo nosotros entendemos el mundo, ¿no? La identidad se va construyendo a partir de esos estímulos externos que nos llegan y las personas que están alrededor de nosotros son mediadores que nos dicen, mira, este estímulo es bueno, este estímulo es malo.
Este estímulo te debe generar esto o esta otra cosa, ¿no? Entonces, a partir de esa primera idea, esto de lo cultural nos va marcando la identidad, porque hay una matriz que no está escrita en ningún lugar, pero que se va aprendiendo, ¿no? Es una tradición oral casi siempre, que nos dice, mira, nosotros que estamos en esta cultura, nosotros que somos ecuatorianos, nosotros que somos guarandeños, hacemos las cosas de esta manera. Esto nos gusta, esto no nos gusta. La identidad va construyéndose según vamos creciendo y según esta interacción, ¿no? Entonces después va creciendo este ámbito de influencia, y tenemos, por ejemplo, el ámbito académico. Y entonces en la escuela nos dicen, mira, esto, hay un montón de niños o niñas que ven esto como permitido y esto no. Esto les parece bonito y esto les parece feo. Esto deberías hacer y esto no. Entonces comienza a llegar otro nivel de influencia, ¿no? Entonces va, siempre es un proceso performativo, ¿no? Que se va cambiando, que se va repitiendo ciertas cosas, van transformándose otras, y a nivel individual, a nivel personal, hay unas etapas de los humanos en donde nosotros vamos descubriendo ciertas cosas a partir de nuestros cambios. Un cambio muy claro es, por ejemplo, cuando los niños van la primera vez a la escuela, ¿no? Y entonces salen de este entorno familiar y descubren que hay otro mundo, y descubren que o sea, hay otras personas, su ¿no? identidad puede cambiar a partir de ello. Desde luego, y entonces se transforma. Otro golpe muy fuerte es, por ejemplo, ingresar al colegio. Es otro golpe muy fuerte. Y cuando entran a la pubertad, cuando hay unos cambios físicos, psicológicos, emocionales, sentimentales, llega otra transformación de la identidad. La mayoría de edad, ingresar a la universidad, cuando ya somos grandes, cuando estamos generando alguna actividad laboral, nuestro primer trabajo, nuestra primera chamba que tenemos por ahí, eso va generando un impacto en la persona, ¿no? Y siempre estamos cruzados o permeados por otros factores como la nacionalidad, ¿no? La nacionalidad, o esta identidad del lugar donde vivimos o el lugar donde nacimos. Entonces no es lo mismo ser guarandeño, o ser quiteño, o ser guayaquileño, o ser ambateño. Después quizás vamos a hablar un poco de cómo esto de las identidades locales está un poco borroso ya en este momento, ¿no? Pero eso es lo que nos va marcando y eso nos va construyendo nuestra identidad. Interesante saber o conocer desde la breve definición cómo se forma esto de la identidad y cómo forma parte dentro de nosotros, que ya lo experimentamos, como lo dice, desde la familia. Luego de la familia existe otro proceso tras proceso, pero también me resulta importante y necesario conocer si es que esta identidad se modificaría por completo en una persona. Digamos que algunas personas cambien dentro de su comportamiento algunas cosas que hacen que su identidad, digamos, se vea alterada de alguna u otra manera. Siempre debería ser así, más bien. No, hablando desde el punto psicológico, la identidad debería estar en una constante transformación, porque el mundo está en una constante transformación. Si uno decide o define o establece que soy así y lo mantiene por toda su vida, estamos hablando de un sujeto que se desadapta, ¿no? Entonces, por eso es importante esta otra perspectiva de la cultura y estas etapas de estas crisis, yo les nombraría, les pondría, que tiene que enfrentarse el individuo, debe generar un cambio en la identidad, ¿no? Entonces, a veces uno se enfrenta, por ejemplo, a la cuestión de lo político o de la política como tal, ¿no? Y entonces llega a la cuestión de lo político electoral y comienza a generarse unas nuevas agrupaciones, unas nuevas asociaciones, unos nuevos sentidos de pertenencia. La identidad también está conectada con dónde nos conectamos, a dónde pertenecemos, dónde generamos una comunidad. Y entonces, si un joven ahora está en el colegio y la mayoría de sus compañeros son gamers o pre-gamers o intentos de gamers, puro Free Fire, puro Free Fire, sí. Y entonces puede ser que eso genere una comunidad virtual y eso genera un proceso identitario,
porque van compartiendo El común. el mismo código, el mismo idioma, los mismos tiempos, comparten un espacio, comparten unas experiencias, comparten amigos. Entonces la identidad siempre tiene que estar en este cambio para adaptarse a lo que le está dando la vida y lo que le está dando su entorno social y también cultural. Hablamos mucho de la cultura, pero hay varias definiciones y perspectivas para definir la cultura. Tal vez puedes contarnos un poco de estas perspectivas y cómo ha evolucionado este concepto con el tiempo. Claro, es un poco complicado hablar de cultura porque hay varias definiciones, muchísimas, pero también hay que entender que ha tenido una evolución desde hace mucho tiempo atrás. Ya en Grecia se hablaba de la cultura y se pensaba como esto que estaba fuera de lo natural. Es decir, había lo natural, la naturaleza, lo que estaba sin ningún cambio, y había lo que era transformado por el ser humano y que se le asignaba un valor y una estructura a partir de lo que el ser humano quería, ¿no? Entonces, esta noción viene incluso de la agricultura, viene de esta actividad de transformar la tierra y generar unos frutos. Es un origen como muy, muy antiguo, pero es de esto de cultivarse, ¿no? No sé si han escuchado esta idea de que la cultura tiene que ver con ser culto, con tener unos conocimientos sobre la vida o sobre las cosas, o unos conocimientos académicos específicos, o unos conocimientos sobre cómo comportarse dentro de una sociedad. Entonces dicen, ya es que él es muy culto, ¿no? Y entonces hay una idea, hay una noción, una definición que viene desde esta Grecia antigua y se mantiene en la Edad Media y se mantiene incluso un poco después de la Ilustración, un tiempo, y que tiene que ver con este que tiene el conocimiento, con este que guarda estas nociones, estas tradiciones, estos pensamientos, estas formas de ser y hacer dentro de una sociedad determinada. Y eso es lo que se pensaba como la cultura. A partir de eso también se entendió la cultura como una sola. Hay la cultura. Entonces, desde esta definición de cultura, los procesos de conquista y colonización que Europa pudo dar en todo el planeta, en África y en América especialmente, generaron que se anule todo el bagaje cultural de los pueblos originarios de estos territorios. Porque se entendía que había una cultura. Entonces, estos sujetos eran vistos como atrasados en el tiempo y la cultura europea, que era la que se estaba poniendo como la principal, avanzada. Entonces decía, no, lo que pasa es que estos pobres muchachos están un poquito más atrás. Nosotros hace 200, 300, quizás 500 años estamos en esa misma etapa que están estos pobres aborígenes. Nosotros ya avanzamos, ya cambiamos, y entonces les vamos a ayudar. Y entonces, a partir de esta noción de cultura, de una sola cultura, una visión monocultural, se entendió, se explicó y se justificó que se puede hacer todo lo que se hizo en el proceso de conquista y colonia, ¿no? Entonces, era una visión evolucionista de la cultura, donde unos estaban atrasados, unos adelantados, y entonces se anuló todas las otras culturas. Por suerte, ha evolucionado, ha cambiado esta perspectiva, especialmente desde la antropología, que es la que primero estuvo estudiando estos temas, y hablamos ahora del multiculturalismo, saliendo de esta visión monocultural y entendiendo que hay más culturas. Entonces hablamos de las culturas, ¿no? Como estos pueblos, estas nacionalidades, estas poblaciones de un territorio que pueden tener sus propios contenidos, sus propias creencias de la vida, de la muerte, de lo trascendente, de la tierra, de lo que hacen en el día a día, y que le es propia y que no debe ser comparada con otra como una superior y otra inferior, ¿no? Te doy todo este contexto porque hay que entender de dónde viene. A veces entendemos que la cultura tiene que ver con
saber de arte, Claro. saber ciertos conocimientos académicos, saber comportarse dentro de la sociedad, cómo comer, dónde comer. Si acaso, por ejemplo, una cosa muy típica, comes con cuchara, ya te ven de una forma diferente, ¿no? Claro. En muchos lugares, ¿no? Es muy típico de aquí, en muchos territorios y en muchas poblaciones, pero se entendió desde este eje eurocéntrico, es decir, creyendo que la cultura europea era la principal, se creyó, se normalizó, se naturalizó que debíamos utilizar ciertos utensilios como un tenedor y un cuchillo y que eso era lo correcto y adecuado, y lo educado y lo culto dentro de una interacción, ¿no? Y entonces ahí se entiende, desde ahí se entiende, ¿no? Entonces hablamos de las cualidades que nos hacen a nosotros, la cultura, en este caso, como pones de ejemplo, el comer con cuchillo y tenedor te hace ser más culto, y de allí también tendríamos que observar algunas otras aristas, digamos, lo que sería por parte de lo económico, porque que te vean que comes con cuchara, tal vez te digan, no, este man es digamos, como dicen, tiene pocos modales ya que pertenece digamos, a una clase social baja. Ya. Entonces, no sé si eso también establece la cultura. Desde luego, o sea, esta idea primaria, esta idea del monocultural es lo que fue construyendo y lo que fue sosteniendo lo que conocemos como este pensamiento eurocéntrico. Es toda una matriz de pensamientos, de ideas, de creencias, de tradiciones. Incluso ahora se traduce en leyes, en normas, en cómo entendemos el Estado, que nos dice cómo hacer y qué hacer. Y, en ese mismo sentido, se ha ido designando a quiénes son los que están arriba y quiénes son los que están abajo. Y ahí entra un concepto de raza. A partir del concepto de raza, se fue entendiendo que los europeos, blancos casi todos y con un biotipo determinado, eran los superiores, y todos los demás que no estuvieran en ese biotipo y en ese origen geográfico, que no es nada más, eran inferiores. Es decir, africanos, del continente americano, con Asia no se metieron porque no pudieron llegar hasta allá, pero todo lo que era diferente era inferior. Y entonces, en ese mismo sentido, se utilizó en los procesos especialmente de la colonia la idea de raza para decir, estos son superiores y deberían tener este trabajo y ser remunerados por su trabajo. Estos son inferiores, no deberían tener remuneración siquiera, o tener una remuneración pequeña, o ser de otra clase, ¿no? Y entonces se va creando una división social del trabajo y se va creando unas clases sociales. Y entonces, cuando llegamos ya nosotros al capitalismo, a la era ya nuestra, la era moderna o posmoderna, si quieren, estas mismas condiciones, estas mismas ideas se han mantenido. Y entonces todo lo que implica esta idea eurocéntrica se asocia a una clase superior, a una clase social alta y con ciertos ingresos, y todo lo que esté cercano a estas culturas originarias, a las culturas propias, locales. Lo diferente es una clase social baja, ¿no? Ya sea por lo económico o simplemente por un estatus, ¿no? Y hemos llegado a un momento en donde la imagen va más allá de lo económico incluso, pero se hace esta asignación. Pero parte de esta primera idea, no es que ahora asomó esta idea y son unos discriminadores ahora estos jóvenes de esta nueva gente, ¿no? ¿Y cómo se relacionaría esto también con lo político? Ya que, como podemos observar, a partir de este tipo de estratificación, de alguna u otra manera, intentan implementarnos también ciertas, en este caso, condiciones políticas, donde alguna persona dice conocer más de esto, más del otro tema, hablar de discusiones políticas, hablar de digamos, algunas cosas que pasan dentro de nuestro Estado, que también a ese punto iba a ir, ya que hablando ya a nivel político, cómo la cultura en este caso forma parte del Estado, ya que en nuestro país y sobre todo aquí en Latinoamérica sabemos que la cultura forma parte principal digamos, de esta identidad que toma el Estado, o no sé si es que tal vez existe alguna identidad por parte del Estado. A ver,
Hay unos procesos, ¿no? En esta misma idea de lo eurocéntrico como una matriz de conocimientos y de pensamientos y de ideas que nos va marcando, también se impone en lo académico. Y entonces Quijano, por ejemplo, nos hablaba de la colonialidad intelectual, donde nosotros validamos solamente los conocimientos y la forma de construir conocimiento que viene desde Europa. Y después un poco desde el contexto anglosajón, de Estados Unidos, de Inglaterra, pero desde Europa principalmente se han construido los conocimientos de una manera, con una forma, por ejemplo, que es el positivismo y el modelo científico, como la única forma de construir conocimiento. Entonces eso se traduce en unos lenguajes, por ejemplo, en lo político, en donde quien maneja estadísticas y números para construir las políticas públicas o para manejar el Estado, ese es el que vale. Es el estadista que maneja los datos y que entiende al país o a la región que quiere ese momento construir, ¿no es cierto? Después, la misma idea o la misma estructura del Estado está basado en las concepciones europeas de lo que es el Estado. Es decir, salimos de la monarquía, dividimos los poderes para que no esté concentrado en una sola persona y se estableció el poder ejecutivo, legislativo y judicial como la primera estructura de un Estado-nación. Esa es una estructura después de la Revolución Francesa que se fue asumiendo en todo el mundo. Toda la estructura que ustedes pueden ver ahora del Estado y de los países tiene que ver con este modelo europeo. Después podemos hablar de cómo la burocracia o un modelo burocrático ha ido tomando estos espacios o toda la estructura del Estado. Ya Weber hablaba de este poder que se ejerce desde lo burocrático, desde este poder legal. Entonces, si vos vas a una cuestión del Estado donde un burócrata, él tiene el poder de que un trámite se demore 15 minutos o 15 días. No hay forma de que tú le puedas discutir porque él tiene un papel y tiene un manual de funcionamiento y hay una política pública de ese ministerio que te dice cómo hacerlo, dónde hacerlo y con quién hacerlo y qué requisitos necesitas, ¿no? Y entonces todo eso viene desde una matriz europea. Por ejemplo, ¿no? Analizando el Estado y analizando cuáles son los datos que manejan los políticos, ¿no es cierto? Eso puede ser una concepción. Además, también tenemos que, a partir de los grandes poderes económicos que están funcionando y que manejan el sistema capitalista, se van construyendo unos modelos de vida o unas ideas, unos pensamientos, que serán unos imaginarios acerca de lo que debe ser la vida. Y eso tiene que ver con la idea de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo y qué es el subdesarrollo? Entonces te dicen, ya, para que estén bien, ustedes tienen que tener, ya no esas chozas feas, tienen que tener una casita de cemento, con bloque, con techo, con zinc, y ahí sí van a vivir bien, porque así como viven ustedes en esa choza de tierra fea, no viven bien, están subdesarrollados. Y ese es el discurso principal político que desde los años 60, 70 se estableció como un discurso para llegar a las masas y decirles que van a salir de esos estados negativos o digamos económicamente deprimidos y con condiciones de poco acceso a derechos y servicios. Entonces, si ustedes ven los últimos políticos, candidatos e incluso autoridades a presidente del país de Ecuador, han ofrecido educación, salud y trabajo. Todos, absolutamente todos. Porque eso es lo que necesitan, es un discurso que se volvió populista para llegar a la masa, o sea, para que sea popular, ¿no? Y eso es un discurso que también se deriva de esta concepción de la cultura. Porque solo hay una cultura y tiene que ser de esta manera y vivir de esta manera y tener estas condiciones. Y nosotros que estamos acá adelante en la cultura, estamos desarrollados. Y todos los demás están subdesarrollados. Y entonces aparecen los países de primer mundo y de tercer mundo. No sé cuáles son los de segundo mundo. Dicen que son los países en vía de desarrollo, pero no he escuchado el mundo cuáles son los del segundo mundo.
Pero hay el primer mundo y el tercer mundo, y ahí estamos toda Latinoamérica casi, ¿no? Por ahí se salva Brasil porque es una potencia económica. Entonces, ahí se puede ver, ahí se puede identificar en este contexto de lo político, ¿no? En el Estado, en estos discursos de desarrollo, subdesarrollo, qué datos tomamos y cómo construimos los datos acá. Está marcado también por esta concepción de cultura. A partir de ello, quisiéramos saber cómo cambian o evolucionan nuestras identidades a lo largo del tiempo y qué papel juegan las experiencias vitales en este proceso. Claro, entendiendo esto que nos hemos ido como a un nivel macro, ¿no? Y entendiendo lo que les decía al principio del nivel individual, puede ir cambiando. Yo te decía, ¿no? Entrar a la escuela, entrar al colegio, entrar a la universidad, el trabajo, ser padre, tener pareja, a tener una pérdida profunda, tener una pertenencia a un grupo, a una comunidad, ya sea una comunidad virtual o una comunidad dentro de la universidad, una comunidad dentro del trabajo, puede ser una comunidad con tus compañeros de trabajo, pero enfrentarte también a esto de lo político, entrar a un partido político, a un movimiento político, esto te va generando o debería generarte un cambio en tu identidad. Tal vez hablando fisiológicamente, neurológicamente, hay digamos, una ventana de oportunidad menor para transformar todo y la identidad entre esas cosas cuando vas creciendo y vas subiendo tu edad. Es decir, a los 5 años tienes una identidad y a los 6 es fácil que esa identidad pueda cambiar. Y a los 7, a los 8, a los 10, hasta los 30 es relativamente fácil que tu identidad cambie. Después ya hay unos procesos fisiológicos y neurológicos que van a dificultar cada vez más que haya cambios. Entonces no le puedes decir a alguien de 60 años que deje de ser de la liga, o que deje de ser ecuatoriano, o que deje de ser, o tenga ese pensamiento académico si toda la vida fue profesor, de esos profesores antiguos además. Es más difícil porque tienen unas ideas más rígidas y es menos flexible. Incluso la plasticidad cerebral se va transformando y va disminuyendo. No es una regla, pero fisiológicamente, biológicamente, va a cambiar ese funcionamiento, ¿no? Listo. ¿Existen momentos claves o puntos de inflexión que son comunes, en este caso, en la evolución de la identidad personal? Creo que un poco ya te he dicho, ¿no? La mayoría de estos puntos claves. Me parece que deben ser estas crisis, estos rompimientos, estas pérdidas las que generan un cambio en la identidad, ¿no? O sea, estas pérdidas que sean simbólicas o reales, materiales, o salir del estado o del estatus en el que te encuentras. Entonces, sales de la casa donde tu identidad está conectada directamente solo con tus padres y familiares y llegas a un lugar donde hay un montón de gente diferente. Entonces dejas de ser ese que eras, ya no tienes las mismas condiciones que tenías antes y te das cuenta y entras en una crisis y pierdes algo, ¿no? Pierdes algo y sales de eso que eres. Lo mismo al colegio. Entonces sales de ser ese niño que tenía como yo un entorno más o menos controlado socialmente, familiarmente, académicamente, cognitivamente, y llegas a un reto más grande y entonces vas perdiendo un poco esta cuestión infantil, ¿no? Normalmente está marcado por la edad y por este cambio de escuela a colegio. Normalmente, a veces es antes, incluso. Entonces, las experiencias y estas pérdidas grandes son las que van generando un cambio de identidad. Si no hay un estímulo externo que transforme lo que está alrededor, no va a haber este cambio de identidad, ¿no? No es posible o se va a demorar más. Entonces antes decían, ay, no, es que los abuelos ya a los 30 años tenían casa, carro, guagua, perro, mujer. Cuidaban 2 o 3 mujeres. Claro, no, muy machista, pero ya decían, no, y vos a los 30 recién estás saliendo de la U, no tienes ni trabajo,
no tienes ni novia y tienes gato de hijo. Entonces, ha cambiado el mundo y ha cambiado las experiencias. Esos sujetos que vivían hace 60 años salían de 2 guerras mundiales. Y entonces a los 30 era una buena edad porque quizás incluso el promedio de vida era menor. Quizás a los 50 ya se morían, ¿no? Entonces hay que pensar qué está pasando en el mundo y cuáles son las experiencias que están impactando a los sujetos para construir su identidad, ¿no? Ahora tenemos otras identidades. No es que esas anteriores estaban bien y las de ahora están mal, solo que ahora tenemos otros estímulos y tenemos otra gente preocupada, por ejemplo, por la sensibilidad ante la naturaleza, ante los animales, ante el calentamiento global. Y la gente de antes no. Vos le preguntas a tu abuelo y dices, déjale al perro afuera, que coma ahí, que duerma, que por poco que vaya a la calle y regrese con el almuerzo él solo. Ahora los jóvenes son como tener un hijo, ¿no? Y le miman, le cuidan, le guardan, duermen con ellos, incluido yo, ¿no? También. Claro. No sé si también, hablando un poco acerca de este cambio que puede existir dentro de la identidad de las personas, sobre todo en este tiempo, en esta contemporaneidad en la que nos encontramos, tenga que relacionarse con el hecho científico, tecnológico. No sé si eso también ha modificado lo que sería nuestra identidad. Y también, como mencionamos al inicio, acerca del nacimiento de nuevas culturas. Así que no sé si Nico me puede responder eso, por favor. Claro. A ver, estos estímulos que te estoy diciendo tienen que ver ahora con lo tecnológico, con lo virtual, con lo digital, con el internet, con las redes sociales. Está totalmente conectado porque nuestro mundo está cruzado por eso, ¿no? Entonces tiene que ver con estas nuevas comunidades que te decía. Antes la comunidad, que se entendía teóricamente y vivencialmente, tenía unas bases como el territorio, ¿no? O sea, la territorialidad. Y este contacto físico directo, ¿no? Este compartir el tiempo, y era un tiempo prolongado, ¿no? Entonces tú vivías en una comunidad, ya sea en lo rural, o sea en lo urbano, por ejemplo en un barrio, y entonces venías del colegio y te ibas a jugar y jugabas fútbol con los mismos de tu barrio porque era lo más normal. Tenías una cancha o en la calle jugabas fútbol, y a partir de eso se generaba una comunidad y se generaban unos valores, unas amistades, unas interacciones, unas comunidades. Ahora lo virtual, por ejemplo, ha cambiado todo eso, y entonces puedes tener un grupo, una comunidad de gente que juega algo en línea, o puedes tener una comunidad de tu masterado que estudiaste en línea y le viste todo el tiempo en un Zoom, o tienes una comunidad que te conectas con un montón de investigadores a nivel del mundo, todo por internet. O entras a un grupo de Facebook y entonces el grupo de veganos, atletas y jugadores de compu de Facebook, y amantes de Mishis. Y amantes de Mishis, porque hay de todos los grupos en Facebook. Y esa es una comunidad. Entonces, eso va influenciando y va cruzando todo, ¿no? Es importante también hablar de cómo la globalización ha hecho que tengamos un impacto directo en la identidad. Entonces, cuando hablábamos de hace 30 o 40 años de la globalización, estábamos hablando de cómo todo el mundo estaba conectado, pero hablábamos principalmente de lo económico. Es decir, lo que estaba pasando en Estados Unidos, con la economía de Estados Unidos, se conectaba con América y se conectaba con China y se conectaba con África de alguna manera, porque nos estamos interconectando más, principalmente en la cuestión del mercado y lo económico. Por ahí estábamos viendo, ¿no? Ya aparecía una cultura pop, la televisión estaba dándonos unos mensajes como más o menos homogeneizantes. La moda, los periódicos, las revistas, los medios de comunicación se convertían en un poder que distribuían una sola idea o un solo patrón alrededor de todo el mundo, ¿no? Y por ahí iba impactando la identidad de los jóvenes. Ahora, cuando hablamos de la globalización y estamos hablando de lo tecnológico, de lo digital, del internet, estamos hablando de que lo que pasa en China puede ser conocido en 2, 3, 5 minutos en Ecuador. Y la tendencia musical de China o de Corea nos cruza también acá a Ecuador en un mes. Entonces ahora hablamos del K-pop, del Korean pop.
Y hay un montón de gente que le encanta, y hay un montón de gente que habla de estos nuevos artistas que tienen un biotipo determinado, todo arreglado, todo bien vestido, cantan, bailan, actúan, son todos lindos, unos bellos, kawais, y entonces, y eso pasa en Ecuador, a pesar de que sea con unos elementos asiáticos, ¿no? Y estos elementos, digamos, de esta arte, de esta cultura de Corea, también están cruzados por unos valores occidentales que antes no estaban ahí, no llegaban tan fácil, no había este cruce de información, esta conexión tan directa. Entonces, este fenómeno de la globalización ha tenido un impacto, una influencia profunda, y ahora es más difícil hablar de una identidad local, de las identidades locales. Estamos casi hablando de una identidad global. Y entonces la ropa que tienes, seguramente casi toda, y la mía también, está hecha en China toda. Y no tenemos un atuendo propio. Tal vez los pueblos y nacionalidades de nuestro país, Ecuador, tengan alguno, pero algunos, otros no. Y los jóvenes no les interesa, les da vergüenza incluso, ¿no? Tener como sus propias vestimentas porque son discriminados, porque son vistos de otra manera, porque lo que decíamos antes, son asignados dentro de una clase social determinada y un estatus determinado. Entonces es fuerte, ¿no? Hay que estar atentos porque hay que estar en un momento de adaptación a estas nuevas tecnologías y estas nuevas dinámicas digitales, pero también hay una identidad local, ¿no? Nos mencionaste acerca de la globalización y cómo ha sido el impacto en este caso, de la misma dentro de la cultura y la identidad, en este caso, dentro de las personas. Y ahora, refiriéndonos un poco a eso, sabemos que la interacción social es un espejo de la cultura. No sé si nos puedes explicar cómo nuestras identidades afectan la forma en que interactuamos socialmente. Claro, es un proceso, digamos, de dos sentidos, ¿no? O sea, la interacción que tengamos con los otros va generando una influencia en la identidad, y nuestra identidad va generando una interacción con esos otros, y cuando vas creciendo más, tu identidad te va a permitir conectar con ciertos grupos humanos o con ciertos humanos y no conectar con otros. Entonces, si yo soy, no sé, de la liga y tengo unos valores asociados a ser liguista, y por ejemplo, ¿no? Yo iba a decir unas cosas que son unos prejuicios sociales densos, pero normalmente se hacen estas asociaciones. Entonces, el de la liga es un man serrano, de preferencia quiteño, de una cierta clase social, porque no todos los quiteños son de la liga, otros son del Quito, que es una clase social más popular, digamos, y entonces tienen una estética, una forma de vestirse determinada, incluso la camiseta tiene una línea, ¿no? Es blanca, como diciendo una cosa aquí, esto es pulcro, ¿no? Y se asocia con una cosa, ¿no? Con una forma de vida, con un nivel de consumo, con una clase social, y entonces va a ser difícil, si es que acaso eres bien liguista también, que te relaciones con un barcelonista. Un barcelonista que se le asocia una pertenencia a un territorio como Guayaquil, más popular, y que se le asocia a lo popular, y se le asocia a un montón de cosas negativas. Si acaso eres serrano, vas a tener unos prejuicios, o que siempre tienes unos prejuicios, con lo costeño, con esto diferente. Y entonces esa identidad que pareciera no ser tan grave, no ser tan influyente en tu vida y tu interacción, sí va a permitirte acercarte a unos grupos o no permitirte acercarte a unos grupos. Y entonces lo que te decía de las comunidades, estoy mejor dentro de mi comunidad, y a veces hay gente que permanece en una comunidad y no sale y no se contacta con nada más. Eso también desadapta a las personas. Esto también involucraría lo que sería el regionalismo en este caso. Desde luego, la identidad va marcada por un montón de cosas, ¿no? Y estas pertenencias que hablábamos hace un momento. Y entonces, a veces ha habido unas cosas es que yo soy guarandeño, pero no nos llevamos con los chimbeños. O soy guarandeño y no me llevo con los amigueleños. O más cerca, ¿no? Están todos al ladito, ¿no? Son 3 ciudades que están una seguida de la otra. Y entonces, no, es que a veces hay unas pertenencias como... yo soy del Verbo, pero entonces no me llevo con los del Pedro, o nos peleamos con los del Pedro,
a nivel más chiquito, ¿no? O yo soy de este barrio y entonces no nos llevamos con los del barrio de al lado porque son unos densos, unos turros, unos feos, ¿no es cierto? Entonces eso va reproduciéndose y va escalando. Y entonces entonces yo que soy guarandeño no me llevo con estos. Yo que soy ecuatoriano, por ejemplo, no me llevo con los peruanos. Y eso es aprendido, ¿no? Porque hemos tenido un par de guerras, nos han quitado territorio. Entonces casi nos han enseñado a odiar a los peruanos. Y entonces nos va diciendo algo y va generando unos prejuicios y una identidad. Entonces soy un ecuatoriano que además odia a los peruanos. O soy un serrano que no sé si odio, pero sí tengo miedo a los costeños porque en la costa hay criminalidad y hay un montón de cosas diferentes y son unos habladores, son unos locos. Y son del Barcelona. Y son del Barcelona la mayoría. No, entonces, esos prejuicios también se pueden enquistar en los procesos identitarios, ¿no? Son prejuicios al final. Pero entonces estas pertenencias, estos regionalismos son cuestiones que sirven para reafirmar la identidad, pero hay que tenerse cuidado de no seguir todos estos prejuicios sobre el otro, porque el otro es el diferente y ahí vamos cargando todo lo negativo. ¿Cómo pueden las identidades diversas enriquecer o a veces desafiar una cultura establecida? Háblanos un poco, Nico, por favor. Ya, hemos hablado de varios procesos, ¿no? De la cultura y de las culturas. Entonces, llegamos a un punto de salir de lo monocultural y llegar a la multiculturalidad, es decir, reconocer que hay las culturas, pero no implica una convivencia armoniosa, una convivencia de enriquecimiento y aprendizaje mutuo, ¿no? Llegar a ese punto implica la interculturalidad. Y eso implica que aprendamos de este otro que es diferente de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, estos prejuicios del otro diferente, pero también hay unas formas de convivencia que pueden abrazar a este otro diferente. Y entonces la diferencia enriquece a lo que somos nosotros, enriquece a nuestra identidad, nos da nuevos elementos, nos da nuevas perspectivas, y esto aplica ya sea para las etnias, ya sea para las nacionalidades, ya sea para esta cuestión de regiones, ya sea para estas culturas, subculturas urbanas que tenemos ahora, ¿no? Teníamos hace unos 20 años los rockeros, los hip hoperos, siguen estando, ¿no? Pero antes era muy marcado esto de las subculturas urbanas, ¿no? Y entonces aprender sobre esos elementos nos va enriqueciendo. Esto también aplica ahora para entender las identidades sexogenéricas. También implica un aprendizaje con cualquier otra diferencia, ¿no es cierto? La identidad se va construyendo o se enriquece con la diferencia. Si no, nos cerramos y tenemos una visión hermética de lo que es la vida, tenemos una visión hermética de la cosmovisión que tengamos, ¿no es cierto? Entonces siempre es importante generar espacios donde nosotros podamos conocer de estos otros, conocer la cultura, conocer el arte, porque el arte también es un instrumento, ¿no es cierto? Para ver qué hay afuera, quién está creando, qué está diciendo las personas. Eso también hemos generado, por ejemplo, un espacio en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, sí, gracias para llegar a eso, ¿no? Gracias, disculpa que te corte, gracias por adentrarte a esa parte acerca del club artístico que en este caso, para quienes no lo conocen, aquí dentro de la universidad se ha dado la apertura a un club de expresión artística y cultural, en este caso en la Universidad Estatal de Bolívar, y quiero que nos hables un poco acerca de ello, cómo fue la iniciativa, cómo nació esta idea y cuál es el objetivo que tiene este club. Claro, esto es parte de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Estatal de Bolívar. Está coordinado con el Departamento de Bienestar Estudiantil y lo que queremos es generar un espacio extraacadémico, ¿no? O sea, fuera de lo formalmente académico, pero que se conecte. Entonces queremos que los jóvenes y los miembros del club se conecten con nuevas formas de expresión de arte o con las más tradicionales también, ¿no? Hemos tenido encuentros de poesía, hemos tenido encuentros para ver películas, hemos coordinado con el Festival X, por ejemplo, un festival de cine feminista. Hicimos ahora una muestra de un festival de cine intercolegial. Entonces vemos que es necesario que estos espacios lleguen y se complementen con lo que académicamente se da en las materias de cada carrera.
especialmente Sociología y Derecho, que pertenecen a nuestra facultad. Nos parece que para entender lo que está pasando en el mundo también hay que crear una sensibilidad y crear un espacio de intercambio con estas otras personas, ¿no es cierto?, con estos otros diferentes que hablábamos, pero también entender cuáles son estos otros lenguajes. Entonces, todos invitados, semanalmente o quincenalmente hacemos encuentros para ver algo nuevo, una creación nueva, y no solamente artística, sino que vamos a llegar a lo cultural. ¿Qué es estos otros diferentes? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se visten? ¿Cuáles son sus festividades? ¿Y qué nos pueden enseñar? ¿Qué nos pueden contar? Muchas gracias, Nicolás, por habernos informado acerca de este club que es nuevo, pero la iniciativa en sí es algo, se puede decir, sorpresiva, y sobre todo dentro en este caso de la academia. Ha sido una conversación amena contigo, Nicolás. Muchas gracias por haber asistido en este espacio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Muchas gracias por habernos impartido mucho acerca de tu conocimiento en este nuevo episodio, que en este caso de perspectivas sociológicas. Asimismo, para nuestros oyentes, les recomiendo que revisen las redes sociales acerca de lo que va a ser el club artístico en esta ocasión. Revisen allí en nuestras redes sociales de la UEB, ahí estará toda la información. Para finalizar, les quiero dar como que una breve reflexión acerca de lo que hemos hablado el día de hoy, acerca de la identidad cultural, de la identidad y cultura, todo lo que sobresale de ello, qué significa en este caso la cultura dentro de nuestra identidad y cómo nosotros podemos irla fortaleciendo, en este caso dentro de nuestro campo académico, nuestro campo social, nuestro campo familiar. Creo que la información que nos ha impartido Nicolás ha sido muy importante. Con todo, muchas gracias, nos vemos a la próxima.